¿Listo? Sí, Ok, pues comencemos. Muy buenos días y tardes, ¿por qué no?, para nuestros colegas españoles. Y junto a esto, nuestra cordial bienvenida. Permítame presentarme, soy José Carlos García Piñeiro, que tengo el placer de acompañar y compartir con ustedes en estos días, sobre pretexto del curso Prevención y Control de las infecciones asociadas a la atención en salud. Aprovecho la excepcional y particular ocasión para hacer patente mi agradecimiento a los señores Pilar y Javier Bisuetti, de Mundo Sanitario, que me brindan la posibilidad de acompañarlos en este, más que curso, buena ocasión para compartir experiencias y de esa forma contribuir, aunque sea modestamente, a salvar vidas, propósito esencial que preside nuestro accionar como profesionales de la salud. Si de este mancomunado esfuerzo se deriva que podamos contribuir a mantener la sonrisa de una familia, bien vale el esfuerzo. Y es que de hecho, las IAs, como convencionalmente las denominamos, se han convertido en un problema de carácter global, de carácter mundial. De hecho, encontramos que en Europa entre un 5 y un 10% de los pacientes terminan con una infección adquirida en el sistema de atención de salud. De hecho, el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades reporta que en el orden de 4,1 millón de pacientes están afectados por las IAS. Pero lamentablemente, el hecho cierto es que de estos 37.000 fallecen. En Estados Unidos, la situación es muy superior. Encontramos que hay 99.000 muertes de los 2 millones de personas afectadas. En Inglaterra se reportan 100.000 casos de infección relacionadas con la atención sanitaria y esto contribuye a 5.000 muertes. Así las cosas, encontramos que con la visión global que nos brinda los reportes de la Organización Mundial de la Salud, en el orden de 2 a 20 veces se incrementa el número de las personas afectadas en los países en desarrollo, contrastante con los datos reportados para los países desarrollados. Pero lo cierto es que en una u otra latitud, entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan a hospitales en el mundo desarrollado contraen las infecciones adquiridas en el proceso de atención de salud. En México, país hermano, se calcula que en el orden de 450.000 casos de personas infectadas están relacionadas con la atención sanitaria. Pero de esto, 32 muertes por cada 100.000 habitantes. Es decir, nos deja con sus 127 millones de habitantes la espeluznante cifra de 32 fallecimientos por en todos estos 450.000 casos reportados. Así las cosas, no es tan solo el drama humano que provoca esta afectación por las infecciones intrahospitalarias.
El impacto económico es descomunal. Inglaterra reporta que pierde o invierte 1.000 millones de libras esterlinas. En Estados Unidos de América, entre 4.500 y 5.000 millones de dólares. En México, 1.000 millones de dólares. Pero en Chile, tema fundamental que nos ocupa y que más que eso, nos ocupa a ustedes, pero ya nosotros nos sentimos parte del problema chileno. Hay 70.000 infecciones que aumentan nada más y nada menos que en 10 días la estadía. Y esto provoca pérdidas en el orden de 70 millones de dólares, que sin lugar a dudas bien vendrían para incrementar las posibilidades de brindar una mejor atención. Y lo triste y lamentable del hecho es que una buena parte de estas infecciones pueden ser objeto de prevención con simples medidas muy bien conocidas. Dentro de esto vale la pena destacar los mecanismos de desinfección y esterilización, que junto al control y disposición de residuales se conviertan en la piedra angular de cómo lograr evitar el desarrollo y diseminación de estas entidades. Ahora bien, es de tal naturaleza la importancia de esto que serán objeto particular de atención en una de nuestras conferencias. En paralelo, causa y consecuencia, el mal uso de los antibióticos. Los mecanismos de resistencia microbiana también serán objeto particular de atención en una de nuestras sesiones. Y es que vale la pena resaltar que en virtud de la resistencia microbiana es que se ha diseminado y se ha sustentado, sobre todo en los últimos años, a partir de la década del 70 del siglo pasado, es que se ha desarrollado de forma exponencial estas infecciones antaño reconocidas como infecciones intrahospitalarias o nosocomiales. Y justamente fue en la década del 70 que se comenzó a prestar atención a todo lo concerniente a la bioseguridad. Y dentro de esto, como un acápite particular y relevante, se encuentran las características constructivas de las instalaciones hospitalarias o de atención médica en general. Y en esencia, los flujos y movimientos que se desarrollan. Porque es una verdad sine qua non el hecho de que en muchas ocasiones es el propio personal médico quien se encarga de convertirse en vector por no cumplimentar las normas establecidas de desinfección y atención. Pero con todo este conjunto de elementos funcionando plenamente y adecuadamente, si no encontramos las herramientas que nos permitan conocer el estado de el comportamiento de estas infecciones asociadas a la atención en salud, no podríamos establecer el combate frontal que hace falta para garantizar la salud y sobre todo la calidad en la atención hospitalaria. Y esta herramienta es la vigilancia epidemiológica, tema que nos ocupa en esta mañana. Y conceptualmente está establecido que es aquel proceso que de forma sistematizada y continua, elemento trascendente, ininterrumpido, de recogida y análisis de los datos que, brindados por el personal de la salud, en relación a las enfermedades de obligada declaración y enfermedades infecciosas, permite establecer un dominio pleno de la situación hospitalaria, pero más aún, establecer un plan de acción y todo esto con
de conjunto armonizado en lo que denominamos y conocemos como el programa de control de infecciones. Y llamo la atención de ustedes, cuando definíamos que el proceso debe ser sistematizado y continuo, añadíamos ininterrumpido. Y esto está estrechamente relacionado con que debe ser mantenido a toda costa en cualquier circunstancia, las más adversas. Y lamentablemente en Chile existen lamentables experiencias, valga la redundancia, de situaciones adversas. Así las cosas, podemos establecer que como objetivo de la vigilancia epidemiológica está conocer la tendencia evolutiva, es decir, el comportamiento de la frecuencia de aparición y presencia de estas IAs, adoptar las medidas de prevención y control de brotes y epidemias y evaluar las medidas llevadas a cabo. No por último, esta tiene una trascendental importancia. Significa que es el punto y coma obligatorio para conducirnos al análisis, a la reflexión y poder establecer nuevas conductas en función del futuro. Los objetivos específicos de la vigilancia epidemiológica estriban en conocer la morbilidad y mortalidad de las IAS, pero su proyección como tendencia en función del tiempo. Conocer los factores de riesgo, detectar los brotes epidémicos, elemento crucial, pero el apellido no es por gusto, de forma precoz, de forma tal de que podamos actuar oportunamente y evitar la diseminación en el medio hospitalario. De conjunto está el elemento de aportar la información para establecer las medidas, pero también para consolidar las investigaciones epidemiológicas que se deben desarrollar al respecto y evaluar de esta forma el impacto de las acciones de prevención realizadas. Pero la información no debe quedar en casa. Como en muchas ocasiones hemos podido apreciar y disfrutar artículos procedentes de Chile donde se exponen las experiencias y las vivencias. De esta forma, lo sucedido en un ámbito particular puede ser de dominio general. Y de esta forma arribamos a un elemento, diría yo, determinante en la consolidación del programa. Y es que el concepto ha ido evolucionando y de ser una vigilancia global ha llegado a ser una vigilancia dirigida fundamentalmente a los procesos que están vinculados con la prevención y la contención de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Más adelante veremos los elementos consustanciales a esta vigilancia particular y a los aspectos que debemos contemplar en función de procedimientos y enfermedades. No podemos obviar los factores de riesgo. El principal factor de riesgo es el paciente. El paciente que viene acompañado de sus enfermedades. Y esto, lamentablemente, es poco modificable. ¿Qué queremos decir con esto? Que sencillamente el paciente es un universo, es un mundo. Y aquí se hace válido el decir médico de que no enfrentamos enfermedades sino enfermos. Ortega y Gasset, el célebre filósofo español,
decía que yo soy yo y mis circunstancias. Pero el hecho cierto es que podemos influir poco, porque justamente por ser un paciente enfermo es que llega a nuestros servicios. Sin embargo, las intervenciones o los procedimientos asistenciales que conllevan riesgo y que cada día se incrementan en función del desarrollo tecnológico, bienvenido sea, está matizado porque puede ser modificable y centro de los programas de control de IAS. Pero mucho más aún los aspectos ambientales. Nos referimos a los sistemas de ventilación, de aislamiento, a los sistemas constructivos, a los sellos sanitarios, a las medidas de bioseguridad, a las medidas de esterilización, que armónicamente todas que deben y están recogidas en los programas de control de infecciones. Y de esta forma, estas intervenciones deben ser consideradas de forma permanente, organizada, coherente, dirigida a mantener acciones de prevención y control estable. Chile ha ocupado, sin lugar a duda, un lugar de vanguardia en este sentido. Así encontramos que desde 1982 el MinSal se planteó como un objetivo disminuir las IAS, pero muy en particular aquellas que se asocian a los procedimientos invasivos y las que tienen la potencial capacidad de producir brotes epidémicos. Importante resaltar que esto se convierte en una herramienta de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones de salud, independientemente de su carácter privado o público. Y este programa consiste en recoger, aglutinar, organizar, armonizar las normas y regulaciones con un sistema permanente para detectar las infecciones. Véase lo que nos ocupa, la vigilancia epidemiológica, y aquel conjunto de procesos de supervisión de las prácticas de atención destinadas a prevenirlo. Según el reporte del doctor Fernando Taiza, encontramos que en el 2012, de 52 hospitales evaluados, el 80% de estos cumplimentaban más del 90% de los acápites establecidos en el programa. Y solamente el 12% cumplían menos del 70%. Pero llamo la atención de ustedes que de acuerdo a los reportes del CINCARS del 2013, que nos oferta la cifra de un 89% del total de las instituciones que remiten sistemáticamente información. Más. Fíjense que si vamos a contemplar aquellas de mayor complejidad y de mediana complejidad, nos encontramos que todas lo cumplimentan al 100%. Solamente es aquellas de menor complejidad son las que no tributan la información en el orden del 80%. Esto da una gran cobertura, exactitud, fidelidad a la información que se deriva del sistema de salud chileno. Y es un hito encomiástico que debemos, diría yo, enfatizar en sus virtudes, pero trabajar también por subsanar este 80% para las instituciones de menor complejidad. Si vamos a contemplar las infecciones y su frecuencia de aparición en razón directa de su prevalencia y del número de infecciones localizadas
Sin lugar a dudas, las infecciones urinarias ocupan un lugar cimero. Le sigue la neumonía, y aquí sin ventilación mecánica. Fundamentalmente se trata justamente de la neumonía del paciente longevo que llega al hospital y donde los recursos terapéuticos quedan limados por todos los mecanismos de resistencia microbiana que conocemos y que le dedicaremos el tiempo correspondiente. Las infecciones de las heridas. La bacteriemia, septicemia que acompaña en muchas ocasiones, fundamentalmente a las infecciones urinarias por procederes invasivos como son el catéter. La neumonía con ventilación mecánica es lógico por el procedimiento altamente invasivo. Y aquí viene un nuevo protagonista de esta situación que está dado fundamentalmente esta infección gastrointestinal por la presencia del Clostridium difficile. La infección respiratoria baja, pero llama la atención la aparición de la conjuntivitis. Y esto es digno de resaltar y atender. De esta forma, nos queda establecido, de acuerdo al gradiente de importancia, las IAS más frecuentes. Y enfatizo en que se corresponden con las infecciones del tracto urinario, la neumonía, la infección, la bacteriemia, septicemia y la infección gastrointestinal. ¿Y por qué enfatizamos nuevamente acerca de este aspecto? Porque al realizar los análisis de procedimientos, de 3.611 procedimientos en el corte que se hizo, se encontró que el 90% se encontraban ya bajo vigilancia, contemplados en el programa de control de infecciones vigente en Chile. Pero de los procedimientos, resalta, catéter urinario, no por casualidad las infecciones urinarias ocupan el primer lugar. El catéter venoso central, la ventilación mecánica, la nutrición parenteral. Y aquí, mención particular, por cuanto paciente terminal que reclama nutrición parenteral, sin lugar a duda, se va a acompañar de una inmunosupresión. Catéter para hemodiálisis, catéter umbilical. Así las cosas, en la circular 13, número 3 de marzo del 2016, se contempla para ser vigente en mayo del 2016 las infecciones intestinales, control del Clostridium difficile, las infecciones respiratorias agudas virales, difíciles de contemplar, pero mucho más de tratar y salir airoso, como ustedes todos conocen mejor que yo, consecuencia de la práctica asistencial. Las infecciones respiratorias inferiores, la bacteriemia y septicemia a la que ya hemos hecho referencia, nuevamente las infecciones del tracto urinario, la herida, la endometritis puerperal, que ha sido objeto de atención detallada en uno de los acápites del material escrito, y las infecciones del sistema nervioso, fíjense, asociadas al uso de las válvulas de derivación. Por supuesto, esto es coherente y armónico con los procedimientos y con las infecciones más frecuentes. Pero todo esto estructurado, contemplado como una unidad de acción, de seguro permitirá salir airoso y obtener nuevos resultados en el desarrollo del control de las IAS en el ámbito del sector de la salud en Chile. Con el propósito de disminuir las tasas de infecciones, evitar los brotes epidémicos, pero, corolario,
de todo esto, mejorar la calidad de la atención hospitalaria. Y esto establece objetivos generales: prevenir las infecciones que se transmiten por pacientes, el equipo de salud y en muchas ocasiones acompañantes y medio ambiente. Y disminuir, por supuesto, lo que se deriva, los costos asociados de estas infecciones. Y retomo la idea que aflora con mucha fuerza: el problema fundamental de las IAS está íntimamente relacionado y debe ser considerado como un problema de la calidad de la atención hospitalaria. De esa forma, el conjunto de actividades tiene que responder a esta consideración, y es la existencia del sistema organizado para la vigilancia, prevención y control, vigilancia epidemiológica, el mantenimiento del sistema de vigilancia de infecciones. Y aquí llamo la atención de que con las herramientas que nos aporta la biología molecular se pueden hacer maravillas en lograr de complementar la esencia de este aspecto. Conocer qué gérmenes circulan, pero mucho más aún, a qué son susceptibles, a qué esquema terapéutico responden, a qué posibilidades podemos utilizar e implementar en aras de evitar que se desarrolle un brote epidémico. Establecer las normas y difundirlas y directrices técnicas para la prevención y manejo de las infecciones endémicas y epidémicas y evaluación externa de los programas. Y de esto se derivan las directrices: la vigilancia epidemiológica activa de los indicadores, el personal capacitado, razón y esencia de este encuentro, estandarización de definiciones y métodos, pero sobre todo, diría yo, actualización sistemática de todo este conjunto de acciones que quedan conceptualmente estructuradas en el programa. La accesibilidad de todos los profesionales, más que los hospitales, para acceder a esta información. Y sobre todo, retomamos el punto que con énfasis particular quiero resaltar de los agentes etiológicos identificados. No vale la pena tan solo detectar que nos encontramos frente a un incremento de las infecciones. Tenemos también que conocer su causa y, por supuesto, actuar, lo que nos permitirá actuar en consecuencia. Así, el papel protagónico lo adquiere el hospital, la institución de salud. Y para esto tiene que tener una idea precisa de cuál es su situación epidemiológica y contribuir de esta forma con la información a establecer el cuadro nacional que puede establecer derroteros futuros, teniendo en cuenta las tasas elevadas, la tendencia al alza, la morbilidad o mortalidad asociada. Disculpe. Esto permite normar las actividades para la prevención de las infecciones, recogidas en las normas y recomendaciones. Pero a su vez, debe estar presidido por promover las actividades locales. Es decir, ustedes deben convertirse en vectores y en activistas de difundir la información relacionada con las IAS y evaluar sistemáticamente los programas, tanto en lo que respecta a su organización como en su funcionamiento y desempeño. Y si retomamos la situación mundial, encontramos que la Unión Europea, con sus 507 millones de habitantes, tiene 37.000 muertes por IAS. Estados Unidos, como vimos, 99.000.
con más de 321 millones de habitantes. Pero México, con 127 millones, aporta 144.000 fallecimientos para un 32%. El Reino Unido, 5.000 muertes con 64 millones de habitantes. Pero Chile, con más de 17 millones de habitantes, tiene 6.000 muertes. Si vemos los indicadores, la Unión Europea ocupa el primer lugar con 0,9. Estados Unidos y Reino Unido muy cercanos con 4,9 y 5, pero México el 32. La meta ambiciada de 0 es la quimera. El 5 se considera como un dato aceptable, pero llama la atención de ustedes de cuán cercanos se encuentran de lograr esta cifra, que es en la razón esencial del programa. Y en este sentido, quisiera, aprovechando las palabras del doctor Oteiza, reafirmar esta posibilidad que tiene el sistema de salud chileno y ustedes como eje protagónico de este, que pueden aspirar para el 2023 en lograr, mediante la implementación del cuerpo normativo vigente y de futuro acerca de las IA, y sobre todo los procedimientos a seguir por todo el personal de salud, tanto en instituciones grandes y complejas, así como en instituciones de mediano y baja complejidad. Y que mediante la evaluación sistemática del programa se logrará sin lugar a duda arribar a los deseos y convertir estos deseos en realidad. Las condiciones existen. El personal cada día atentizados en actividades como las que nos ocupan, se encuentran en un franco proceso de mejoramiento de la calidad de la atención que conducirá a evitar las IAs. En este sentido, también tenemos que contemplar todo el desarrollo tecnológico que en algunos casos se nos avecina y en otros lo tenemos. La aplicación de las técnicas digitales, control de la glicemia a distancia, el glucowash, por solo mencionar uno. Las sondas con cámara sustituyendo la colonoscopía o la esofagoscopía. El uso de los tratamientos personalizados. La utilización de los anticuerpos monoclonales humanizados y personalizados de las células madre. En fin, el conjunto de elementos tecnológicos con que contamos en el día de hoy, pero más aún que se nos presentan como un futuro cercano, nos permitirá sin lugar a dudas establecer nuevos hitos. Tenemos en este sentido un elemento crucial, los antibióticos y los mecanismos de resistencia. De hecho, esto se convierte en una herramienta crítica para el logro de estos objetivos. Pero hago válido el decir de Einstein: si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. De nosotros depende contribuir de forma enfática y eficiente a que el programa de control de infecciones adquirida en la atención de salud cumpla la quimera del 0 y de quimera pase a ser realidad. Muchas gracias.